En el libro de Isaías, el profeta predijo la justicia de Dios, la justificación, la salvación. Allí en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 11, el profeta dijo que por el conocimiento del Mesías justificaría a muchos. Ahí conocimiento quiere decir toda su sabiduría, lo que implica la sabiduría que es el Evangelio de Cristo, y por su experiencia expiatoria, Él justificaría a muchos. ¿Y cómo? Ahí dice el escritor que colocó su vida en sacrificio, en ofrenda expiatoria por los pecados de los hombres. Allí Isaías predijo de la justicia de Dios, la salvación, el perdón de nuestros pecados. La lección de hoy lleva por título el siguiente: los 8 atributos de la justicia de Dios. Los 8 atributos de la justicia de Dios. Como introducción al tema, como introducción a la lección, fíjense, Pablo expone en su carta a los romanos la necesidad tanto de judíos como de gentiles. La necesidad de ¿qué cosa? Del Evangelio de Cristo para redención de todos. El Evangelio que es el único poder de Dios para salvar al hombre. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dijo Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, pues en él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios, se revela la justicia de Dios de la fe hacia la fe, como está escrito: el justo vivirá de la fe. Por tanto, la justicia de Dios, y aquí vamos a definir lo que es la justicia de Dios, porque de eso, esa es la cuestión en esta enseñanza. La justicia de Dios y sus 8 atributos. Ese es el tema. Entonces, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Y esto es importante que lo tengamos muy en claro, en particular para cuando prediquemos el Evangelio a los perdidos. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el plan eterno de salvación de Dios para redimir al pecador por medio de Cristo, haciéndolo justo por medio de perdonarle todos sus pecados, declarándolo legalmente libre de culpa. La justicia de Dios se revela por medio del Evangelio para que el justo viva por causa de la fe predicada de Jesucristo. Por causa de ello, por el Evangelio, para fe obediente al Evangelio. Hermanos, sin la justicia de Dios, nadie, absolutamente nadie podría ser salvo. Así que como propósito de esta lección, el propósito será conocer los 8 atributos de la justicia de Dios que hacen posible, por medio de Cristo, que el hombre pecador sea indultado de todos sus pecados.
haciendo a Dios justo al querer salvar al hombre por medio de justificarlo cuando cree y confía en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso manifestar ese aspecto de su carácter, de que Él es justo. No solamente justo para castigar al que hace el mal, sino también justo para concederle al hombre la salvación. Y esto por medio de Jesucristo. Que el hombre sea salvo, justificado, cuando él cree y confía en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús. Fíjense. Así que estos ocho atributos de la justicia de Dios se encuentran en Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Los 8 atributos de la justicia de Dios, según Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 26. En el día de hoy solamente vamos a ver tres atributos, no 8, no los 8. Vamos a ver 3 para estudiar de manera tranquila, sosegada, pues, y precisa, ¿no? Examinando bien, con cuidado, trazando bien la escritura para entender esta cuestión que es fundamental conocerlo, porque es el corazón del Evangelio de Cristo, esto que Pablo dice aquí. Para aquellos que aún no son salvos en Cristo, y para los salvos, conocer esto bien para predicarlo, enseñarlo a otros. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El primer atributo que vamos a considerar en esta tarde, el primer atributo de la justicia de Dios es el siguiente. Número 1, la justicia de Dios es aparte de la ley. La justicia de Dios es aparte de la ley. Noten allí el versículo 21. Romanos capítulo 3, verso 21 dice: Pero ahora, aparte de la, ¿qué cosa? De la ley, bueno, se ha manifestado la justicia de Dios. Sabiendo pues que la justicia de Dios es el plan de Dios para salvar al hombre por medio de Jesucristo, y esto nos debe quedar
bien entendido qué es la justicia de Dios, qué es la justicia de Dios, qué envuelve, qué encierra este postulado apostólico aquí, la justicia de Dios. Bueno, la justicia de Dios es el plan de Dios para salvar al hombre por medio de Cristo. Dice Pablo que ahora en la vigencia del Evangelio, porque el Evangelio está vigente y produce los efectos en el pecador por sus propiedades, sus cualidades, sus atributos. Noten allí que Pablo dice en el verso 21, pero ahora es la vigencia del Evangelio. Bueno, la salvación o redención es eficaz sin necesidad de la ley. Esa es la cuestión aquí en el verso 21. La salvación, la redención es eficaz sin necesidad de ley, sin el artículo, de ley, porque así está en el texto griego, de ley. En otras palabras, la salvación o justificación, el indulto de Dios, no depende, no se atribuye al pecador por obras de ley alguna, sea la de Moisés o la de los gentiles. Pablo está diciendo la salvación, la justicia de Dios, el que podamos, o un pecador, o los hombres, puedan recibir el indulto de Dios, el perdón. Déjenme decirles, está diciendo Pablo, no depende de las obras de ley, sea la de Moisés o la ley que fue dada a los gentiles en la antigüedad, en el pasado. No depende de eso. Además, dice Pablo, la justicia de Dios ha sido manifestada o dada a conocer a los hombres de modo tal que no tienen excusa. Ya no hay excusa para pretexto, ¿para qué cosa? Para recibir el necesario y verdadero perdón divino hoy en día. El texto dice, pero ahora aparte de la ley, ¿ya entendimos eso? La justicia de Dios no es efectiva por la ley o por ley, literalmente según el texto griego, pero ella se ha manifestado, se ha revelado. El plan de Dios de salvación por medio de Cristo, según el Evangelio, ahí está, ya ha sido dado. Así que ningún hombre tiene, no tiene pretexto o excusa para decir, ¿cómo puedo ser salvo? Ya no tiene ese pretexto. Dios quiere y puede salvar a los pecadores, y ello no exigiéndoles a los hombres que guarden, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Qué interesante esto. O sea, Pablo le está escribiendo a los judíos, a judíos que están en Roma, y también a gentiles, y les está diciendo a los judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, el pacto con ellos, etc. Y les está diciendo, ¿saben, judíos? ¿Saben? Y claro, para que los gentiles, para que nosotros también conozcamos eso, ¿saben? La salvación no es por guardar el Antiguo Testamento, ahora en la vigencia del Evangelio.
desde la proclamación del Evangelio y hoy en día que está vigente, les está diciendo no. La salvación no es por guardar el Antiguo Testamento. En el versículo 20 del capítulo 3, allí Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo declara lo siguiente: ya que por las obras de la ley, fíjense, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Así traduce la Reina Valera 60. Subrayen allí, hermanos, para que podamos explicarle a las personas. Bueno, primero convencernos y convencernos más nosotros mismos. Y también para cuando evangelicemos, que prediquemos acerca de la justicia de Dios. En este pasaje, en el versículo 20, en ese mismo contexto, Pablo aclara muy bien que por las obras de la ley o por obras de ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado, perdonado delante del Señor. En la versión moderna, una traducción del Nuevo Testamento, dice así el versículo 20: por tanto, por obras legales, escuchen bien, por obras legales, y se refiere a cualquier obra basada en la norma divina, la ley antigua. Dice, por obras legales, ninguna carne será justificada delante de Dios. Ahí carne es ser humano. Por tanto, por obras legales, ninguna carne será justificada delante de Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, abran las Biblias, allí sus Biblias, en Gálatas capítulo 2. Esta carta fue escrita por Pablo en razón de que los judaizantes estaban estaban convenciendo a los hermanos no judíos a que guardasen la ley para ser salvos, para tener la aprobación, la justificación delante de Dios, el perdón. Y Pablo se vio en la necesidad de escribir esta carta para, como apóstol, rebatir, responder a toda esa falsedad, todo ese error doctrinal. Y él dice lo siguiente, le dice a los gentiles, a gente como nosotros que no somos judíos. Ojo, oído con eso, nosotros que no somos judíos. Estoy recordando un hermano de Colombia que me habló y me platicó porque hay algunos por allí, hermanos nuestros, que están de manera muy sutil, muy hay una palabra para describir eso, velada, de manera muy velada, están tratando de hacerle creer a los hermanos que hay que guardar la ley. Se van al Antiguo Testamento. Y Pablo precisamente escribe esta carta para corregir esta cuestión de que no es así. Noten lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. En el versículo 21 dice, no desecho. Bueno, ahí en el 16 sigue diciendo,
por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Ahora en el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 11 de la misma carta, dice Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Vieron lo que está diciendo Pablo aquí? Nadie es justificado por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado. Si la justicia fuese por la ley, entonces inútilmente, vanamente, innecesariamente murió el Señor. Pues ¿para qué? ¿Para qué? Si podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, la cancelación de nuestras culpas, el hombre pecador, recibir el favor de Dios, el perdón y la salvación, la redención, por guardar la ley, por hacer obras de la ley, si es así, si es por mérito propio, por lo que hacemos en base a esta norma, a estos estándares, si es por mis capacidades, por mi desempeño moral, ético, mi integridad, por las cosas buenas que yo pueda hacer, si es así, en estos términos, pues fue una tontería que viniera el Señor. ¿Para qué vino entonces? ¿Para qué vino a hacerse carne, a morir en una cruz y ser el sacrificio para expiar nuestros pecados? Si podemos lograr eso por nosotros mismos, sin Él. De esta manera Pablo dice aquí, por la ley ninguno se justifica para con Dios. De esta manera él argumenta, él está persuadiendo a los hermanos gentiles, y nosotros debemos ser persuadidos de eso, de que no es así la cuestión. Porque la justicia de Dios, la salvación, ahora es por medio de Cristo, aparte de la ley. La ley tuvo sus propósitos, sus fines, su razón de ser y existencia y vigencia. Pero ya la justicia de Dios es de otra naturaleza. Miren, Pablo les recordó a los hermanos en Creta, por medio de la carta a Tito, lo siguiente. Allí abran sus Biblias en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Miren lo que el apóstol le transmite, le comunica a Tito capítulo 3, 4 y 5. Miren lo que le comunica a este predicador para que le recuerde a los gentiles, a los hermanos ahí en Creta. Y Pablo sigue en cierta manera con la misma línea de pensamiento, el mismo razonamiento de que la salvación no es por obras, por ningún estándar o norma o ley en la que tú hagas cosas, aunque sean buenas, justas, rectas. Y entonces, en base a eso, a esos méritos, a ese desempeño, entonces, oh Señor, merezco el cielo. No es así. Miren lo que Pablo le recuerda a Tito, y Tito a su vez a la iglesia en Creta. Dice así: pero Dios, nuestro Salvador, al manifestar su bondad y su amor por los hombres, nos ha salvado. Fíjense cómo Pablo aquí está diciendo estoy leyendo la versión de Martín Nieto, dice que Dios el Salvador, nuestro Salvador, nos ha salvado.
Vean el pretérito, perfecto, por cierto. Nos ha salvado, eso ocurrió. Nos ha salvado. La pregunta es ¿cómo? Ahí está la respuesta. No lo hizo, ojo con esto, dice en mi país, oído el tambor, no lo hizo por la justicia que hayamos practicado. Ahí está. Nos salvó, nos ha salvado, no por la justicia, por la rectitud, por la integridad, por la bondad, por aquello que siga algún estándar de rectitud, de integridad, de moralidad buena. Dice, no por la justicia, por el bien, por lo bueno, por el bien, por lo bueno que hayamos practicado, sino por qué. Ahí dice el texto, sino por puro amor, misericordia, gracia, y por el bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, por tanto, después de haber considerado lo anterior, en esta primera explicación de este primer atributo de la justicia de Dios, es decir, que la justicia de Dios es aparte de la ley, nadie será absuelto de sus pecados o declarado sin culpa, inocente, por medio de hacer las obras de la ley. Inclusive, si yo tomo el Antiguo Testamento y digo, voy a vivir según la moralidad, la integridad, la justicia, la rectitud de lo que enseña el Antiguo Testamento, y voy a vivir de tal manera que las obras que haga las voy a hacer perfectas en cantidad y calidad. Inclusive, si alguien se propone hacer eso, y los hay gente religiosa que se propone hacer eso, aún así, perfectas en cantidad y calidad, nadie, esa persona, nunca jamás será favorecida por el Señor, nunca será justificada, nunca será absuelta o indultada de sus pecados. Nadie llegará a ser justificado, perdonado ante el Señor por guardar perfectamente los 10 mandamientos. Escuchen, los 10 mandamientos sin el Evangelio. Yo recuerdo una señora que le estuve predicando el Evangelio y ella me dijo, Luis, yo voy a ser salva porque yo guardo los 10 mandamientos y en uno de ellos soy muy cuidadosa, busco la perfección, que Dios se agrade. Yo soy muy buena porque yo ayudo a mucha gente. Y en efecto lo hacía buenas obras. Y ella creía en base a esa autojustificación, en esos términos, ella creía que cuando pecaba podía llegar ante Dios, Señor, perdóname, tú sabes lo buena que soy, sabes lo que he hecho, o sea, la cantidad, la calidad de cosas que hago, Señor, la cantidad, así que dame tu perdón y hazme digna de entrar al reino eterno. Así me dijo la señora. Yo por eso, Luis, voy a ir a los cielos. No necesito eso de lo que me estás enseñando. Yo te acepté. Y luego yo me pregunté, bueno, ¿y para qué aceptó el estudio, verdad? Y luego ahí me dijo, me confesó, porque a mí me gusta oír a todos, mormones, testigos, pentecosteses, bautistas. Y bueno, tú que dices ser solamente cristiano, dije, qué raro. Solamente cristiano sin denominación religiosa. Vamos a ver qué trae este amigo. Así me dijo. Pero yo no necesito el Evangelio. Sí creo en Cristo, pero no yo voy a ser salva por
mis obras por guardar los 10 mandamientos, por amar a mi prójimo, por hacer el bien. Ella me preguntó, ¿pero está mal que yo haga el bien? ¿Me está diciendo que no haga esto? No, le dije, no, todo lo contrario, usted sigue haciendo el bien. Eso es bueno moralmente, como testimonio. Dice mucho de su persona, su generosidad. Son cualidades buenas. Aquí la cuestión es que aunque usted las haga de una calidad y de una cantidad, de una calidad extraordinaria y de una cantidad grande, eso no le... Y le dije, porque ella me confesó una cosa, Dios no le va a perdonar esa vida idólatra, fornicaria que tuvo en el pasado. ¿Cómo no? Decía ella, pues yo me siento perdonada cada vez que hago buenas obras. Yo veo que Dios está quitándome esas impurezas para entrar al reino. Y dije, no es así. Conocí una señora en Colombia igual también, y entendió ella que necesitaba el evangelio. Ella creía, me dijo, Luis, es que después de esto yo creía que por ser tan buena como soy, buena esposa, buena madre, buena abuela, buena vecina, por hacer las cosas buenas que hago, siempre dispuesta. Y sí, la señora es, como dicen por ahí, un pan de Dios. Así, tan buena gente. Y ella creía, se había convencido a sí misma que ella era digna, tenía los méritos para entrar al reino eterno, hasta que estudiamos que no. Porque ninguna de estas dos mujeres había obedecido el evangelio. La justicia de Dios, que es la salvación en Cristo, no había sido efectiva en ellas. Dios no había aplicado sobre ellas la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Dice Romanos capítulo 3, verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin, fíjense bien, subrayen, sin las obras de la ley. Romanos 3, 28. Segundo atributo de la justicia de Dios que veremos a continuación. Segundo atributo de la justicia de Dios. Número 2. La justicia de Dios es testificada por el Antiguo Testamento. Repito, la justicia de Dios es testificada por el Antiguo Testamento. Vayan a Romanos capítulo 3, verso 21. Miren lo que dice el apóstol. En este pasaje él declara lo siguiente: pero ahora, lo que es ahora la era del evangelio vigente, aparte de la ley, ya lo entendimos, se ha manifestado la justicia de Dios, ahí está, testificada por la ley y los profetas. No olviden la cuestión aquí. La justicia de Dios y sus atributos. Estas características distintivas, únicas, para nosotros poder convencernos cada día más de la verdad del evangelio y para predicarlo correcta, adecuada y eficazmente. Aquí el punto de Pablo, el segundo atributo es que la justicia de Dios, de ella se habló, de ella se testificó, se dio testimonio en el Antiguo Testamento. No para que fuese usada hoy en día como ley el Antiguo Testamento, no para justificación el Antiguo Testamento, no es el punto de Pablo, no es para justificación, sino que el Antiguo Testamento preanunció, habló anticipadamente de que la justicia de Dios, el plan de Dios para salvar en Cristo, el evangelio, vendría.
el plan de salvación del Señor por medio de Jesucristo fue atestiguado o se dio testimonio acerca de Él en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento preanunció la manifestación del verdadero, ojo, escuchen, método divino en gracia para redimir eficazmente al hombre pecador. Me parece muy adecuado que esto nos quede muy claro y allí grabado, reservado en la mente. Repito, el Antiguo Testamento preanunció la manifestación del verdadero método divino en gracia. Eso no podemos olvidarlo ni desligar. No puedo yo enmudecer, olvidar de decir, de acotar que el plan de salvación es en gracia divina, en gracia divina. El verdadero método, el Antiguo Testamento estuvo ahí anunciando, diciendo, vendría el método divino en gracia para redimir eficazmente al hombre pecador. Por ejemplo, el profeta Isaías, unos casi 700 años antes de nacer Jesús, en Belén de Judea, preanunció la venida del siervo del Eterno, declarando que Él se entregaría a sí mismo como ofrenda de expiación para justificar a muchos. ¿Vieron? Casi o 700 años antes, Isaías, como dije al principio de la lección, ese pequeño comentario que hice al principio, preanunció, predijo la justicia de Dios representada en la venida del Mesías, entregándose Él como ofrenda expiatoria para quitar el pecado. Y aquel africano que iba de Jerusalén a Etiopía, leyendo el libro de Isaías y no entendía de quién hablaba el profeta, si de sí mismo o de algún otro, y luego se le explicó que no se refería, no estaba hablando propiamente del profeta, del mismo, sino de Jesús. Él entendió esto, entendió que Isaías estaba preanunciando la venida de la justicia de Dios. Por eso dice el texto en Isaías 53, versos 10 y 11, que el siervo justificará a muchos. Es decir, que por medio de él habrá perdón de pecados. De igual forma, Jeremías declara la promesa del nuevo pacto y el perdón de pecados en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, ahí para los que están apuntando. Pero fíjense este pasaje de Pedro. Vayan a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Noten lo que dice el apóstol. Me parece que este pasaje es muy revelador con respecto a este punto, a esto que dijo Pablo, que la justicia de Dios fue, porque ya se cumplió, ya vino. El plan de redención fue testificado por los antiguos. Lo hablaron en predicción, en profecía. Dice el apóstol Pedro que decía que este pasaje es muy revelador con respecto al atributo que estamos estudiando de la justicia de Dios. Pedro declara que la gracia de Dios para salvación estuvo siendo profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Noten, los profetas, fíjense bien, los profetas, los del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia
destinada a vosotros. ¿Vieron? Es lo que dice Pablo en Romanos 3:21, pero con otras palabras. Los profetas como Isaías, David, Jeremías, Ezequiel, profetizaron ¿qué cosa? Ahí vean. ¿Qué profetizaron? ¿Acerca de qué? De la gracia. Ahí gracia tiene que ver con la justicia de Dios, con la redención, porque de la gracia emana la salvación. Brota, surge de allí, de esa virtud divina, de su gracia que quiso que fuéramos salvos. Y Pedro aquí nos aclara, bueno, los profetas estuvieron profetizando de eso que iba a venir, la justicia de Dios, la redención, el plan de salvación. El mismo Cristo, el mismo Señor Jesús, ratificó esta utilidad y función del Antiguo Testamento cuando éste testificó acerca de la justicia de Dios, que es la salvación en Cristo. Observen lo que dice el Señor en Lucas capítulo 24. Dice Lucas 24, 44 al 47. Dijo el Señor, era necesario que se cumpliese, fíjense, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Luego dice más adelante, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Fíjense que Cristo dice, lo que está escrito de mí, ¿dónde? ¿De dónde se habló acerca de Cristo? Que Él sería la persona central de la justicia de Dios, de la salvación, del perdón de pecados. Dice aquí el Señor, según Lucas, lo que está escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en el Antiguo Testamento. Y el mismo Señor dijo, así está escrito y así fue necesario, vaya, que se cumpliese. Lo que testificó, lo que atestiguó el Antiguo Testamento acerca de la salvación en Cristo. Recuerden el segundo atributo que estuvimos estudiando, o que llegamos aquí. La justicia de Dios fue testificada por el Antiguo Testamento. Por tanto, la manifestación de la justicia de Dios en Cristo la podemos leer ahora en el Nuevo Testamento, ya manifestada, ya cumplida, ya realizada, ya allí está, vigente, y cualquier hombre hoy puede tomar de esa salvación si quiere. ¿No dijo Jesús en el libro de Apocalipsis? Dice que el que tenga sed venga y tome del agua gratuitamente, el que quiera venga. El Antiguo Testamento testificó esto que ya ha sido realizado. Este es el segundo atributo que el Antiguo Testamento testificó de la justicia de Dios. Tercer y último atributo por el día de hoy. Vayan a Romanos capítulo 3, versículo 22. ¿Cuál es el tercer atributo de la justicia de Dios que vemos aquí? Es el siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe, el tercer atributo es la justicia de Dios es, aquí va, es condicional. La justicia
de Dios es condicional. Este es el tercer atributo, esta tercera característica del plan de salvación de Dios. Ahora sí, Romanos capítulo 3, versículo 22. Fíjense, la justicia de Dios por medio de la, ¿qué dice? Fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Se dan cuenta cómo en estos dos pasajes la fe es necesaria? La fe es imprescindible. Hay que creer en Cristo, no solamente tener fe. Ojo, no como enseñan los calvinistas, los bautistas, los reformistas o reformados de estas iglesias protestantes. No dice Pablo que sola fe. Basta con que solo tenga fe y punto. No. Pablo está diciendo la justicia de Dios por medio de la fe personal del hombre. ¿En quién? En Jesucristo. Hay que creer en Él y hay que poner fe. Hay que poner fe, depositar fe en su sangre. Otra vez, fe en su sangre, en su sacrificio. Observen que el apóstol Pablo expresa la condicionalidad de los beneficios del plan de salvación. Es decir, para que la justicia de Dios sea eficaz, impartiendo perdón en el pecador, él debe creer en Jesucristo. Estos pasajes prueban que el versículo 22 y 25 de Romanos 3, estos textos prueban que la salvación es condicional. Es imprescindible la fe en el Señor Jesús. No la fe sola, como enseña el calvinismo, sino la fe, escuchen esto, escuchen este enunciado, esto que se desprende, surge de lo anterior. La fe, es necesario tener la fe que comprende o encierra creer en Jesucristo y también las demás condiciones que el pecador penitente debe cumplir, según el Evangelio de la gracia de Dios, para recibir el indulto divino. Es decir, que además de creer en Cristo, de poner fe en Él, debe arrepentirse, confesar su fe en Jesús y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Luego, cuando la persona ya ha sido justificada, salva, debe continuar creyendo y confiando en el sacrificio expiatorio de Cristo. Ahora bien, no es la fe en cualquier persona lo que dice Pablo aquí, ni en cualquier cosa que haya hecho esa persona. Pablo dice claramente que es la fe en la persona de Jesucristo. Allí muy claramente dice eso Pablo, en la persona de Jesucristo y en su sangre, ¿cierto? Vean Romanos 3:22. Dice, por medio de la fe, ahí está la condicionalidad de la justicia de Dios, por medio de la fe, ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo, la persona. Y luego en el 25, por medio de la fe, ¿en qué cosa? En su sangre. ¿Vieron? El apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto y les predicó el Evangelio, en su primera carta, capítulo 2, verso 2, primera a los Corintios 2:2, Pablo les recuerda a ellos, los que
lo que les predicó a ellos. Fíjense, primera a los Corintios 2:2. El texto dice, Pablo aquí diciéndole a los corintios, ¿de qué les habló? ¿Qué les enseñó? Dice, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Ahí está. Pablo sabía muchas cosas, pero lo que necesitaban escuchar estos pecadores, el mensaje que ellos necesitaban escuchar, era a Cristo, la persona y su obra de expiación para quitar los pecados, su obra en la cruz. ¿Vieron? Fue la persona y lo que Él hizo, su obra. Los corintios, cuando se les enseñó acerca de la persona y obra de Cristo, debían creer en la persona de Jesucristo y en su obra en la cruz para ser justificados, perdonados de todos sus pecados. ¿No es lo que dice Pablo allí en Romanos 3:22 y 25? Por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Ahí está. En la persona y en lo que Él hizo. En la persona y en lo que Él hizo. Y como estamos viendo, pues, eso hace que la justicia de Dios, el plan de Dios para salvar al hombre, sea condicional. Debes poner fe, debes tener fe, debes creer, debes convencerte que solo en Jesús y en la obra en la cruz puedes recibir el perdón, el indulto de tus pecados. Poner confianza en Él. Yo sé que por medio de Él podré tener la liberación de mi culpa por mis pecados. Por medio de su obra en la cruz, lo que Él hizo hace posible mi redención. Por tanto, la justicia de Dios, su plan de salvación, no es, ojo con esto, oído el tambor, dicen en mi país, no es incondicional. No, la justicia de Dios no es incondicional en cuanto a la aplicación, ¿sí? En cuanto a la aplicación, es decir, para que los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz se le apliquen al pecador, se le imparta, se le dé, no es incondicional, es condicional. En Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo declaró: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que, ¿qué cosa? A todo aquel que, ¿qué? Como dice el texto, a todo aquel que cree. ¿Vieron? Para que el poder de Dios para salvación sea eficaz en el hombre, él debe creer. Creer, lo cual implica obedecer de corazón la forma de doctrina que los romanos obedecieron, es decir, la fe o el evangelio de Cristo. Porque ahí en Romanos 1:16 nos dice, basta, o sea, con la sola fe, ya, con solo tener fe. No dice sola fe, dice hay que creer, y creer allí implica obedecer el evangelio, obedecer lo que Pablo en Romanos 6, versículo 17 les recordó a los romanos. Habéis obedecido de corazón, ¿qué cosa? Aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y como resultado libertados del pecado. Ahí está.
Este es el tercer atributo que quise que considerásemos en el día de hoy. La justicia de Dios es condicional. El pecador debe creer, lo cual implica obedecer el Evangelio. Conclusión. La justicia de Dios, que es su salvación, su plan de salvación al hombre según los propósitos eternos de su voluntad y gran sabiduría, es aparte y sin necesidad de la ley. El perdón del Señor no es atribuido al pecador por guardar la ley, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Primer atributo que estudiamos, la justicia de Dios es aparte de la ley. La justicia de Dios, que es su plan de salvación, fue testificada por el Antiguo Testamento, preanunciando la manifestación del eterno plan de redención en Cristo. El segundo atributo de la justicia de Dios es que fue testificada por la ley de Moisés, por los profetas y los salmos. La justicia de Dios, que es su plan de salvación, es condicional y por tanto eficaz solo y únicamente al pecador que obedece las condiciones divinas del Evangelio determinadas por su soberanía. Dios, ejerciendo su soberanía, sus prerrogativas divinas como el que establece las condiciones, dijo: para que un pecador enseñe el Evangelio, para que un pecador penitente reciba, se le aplique, me gusta, se le atribuya, se le dé, se le otorgue, se le adjudique la salvación. El pecador debe oír el Evangelio, debe creer el Evangelio, creerlo de todo corazón, debe arrepentirse de sus pecados pasados, debe confesar su fe en Jesús como Dios y debe sumergirse en agua para el perdón de sus pecados. El tercer atributo que estudiamos de la justicia de Dios es que ella es condicional.